¿no? Si recuerdan, en la sesión anterior, lo que veíamos dentro de nuestro programa era como esta necesidad de, en un primer momento, otorgarles un conjunto de herramientas analíticas, desde trayectos y trayectorias de pensadores, de mujeres reflexivas también, que han vislumbrado estos ámbitos indispensables que tiene la comprensión de la ciudad y lo urbano, ¿no? Entonces empezábamos a soltar un poquito las palabras, los pasos, los itinerarios, en un proceso de ir calentando motores, ¿no? Sobre todo para habilitar ya no solamente las casas, las calles, las avenidas, las plazas públicas, las fronteras, los monumentos, sino también los modos en los cuales distintos pensadores han reflexionado en ese sentido, ¿no? Y por ahí empezábamos a vislumbrar una idea primigenia que hay que estar todos de acuerdo. La ciudad y lo urbano nos desbordan en términos disciplinares, por lo tanto tenemos que integrar una actitud de sinergias de disciplinas, por un lado, y por otro también observaremos que la pluralidad y la diversidad están siendo parte de las características intrínsecas de esta discusión de la ciudad y lo urbano. Entonces no vamos a hablar de una sola ciudad, hablaremos de ciudades, por lo tanto, y no vamos a hablar de principios universales únicamente como modelos de lo urbano, sino también las formas diferenciadas como se aplica esta clase de procesos, ¿no? Entonces, desde ahí, esos eran nuestros primeros acuerdos a todos aquellos y aquellas que se van sumando el día de hoy. Hicimos esta revisión brevemente de cómo va a ser el planteamiento de nuestro programa y indicando una primera etapa de caja de herramientas, pensadores, trayectos y trayectorias, y posteriormente vamos junto con distintos invitados nacionales e internacionales a comentar ya en términos de problemáticas específicas, de situaciones particulares, de tópicos muy atractivos para los analistas de la ciudad y lo urbano, y desde ahí desplegar lo aprendido en esta primera etapa con estos distintos pensadores. Omar. Gracias, Alex. Así es que bueno que diste esta como semblanza de lo que fue la primera clase para quienes están integrando apenas hoy. Y aún así, pues es un buen momento, puesto que vamos a empezar desde explicar por qué vamos a hablar de estos pensadores, o cuál es la razón de haberlos elegido. Si podíamos haber elegido, pues digamos, ya hay un corpus disciplinar respecto a estudios sobre la ciudad, sobre reflexiones de ciudad, pero hemos cogido unos cuantos que a nuestro parecer fueron los que primero vieron a la ciudad como la sede de un nuevo tipo de vida, un nuevo tipo de sentir, un nuevo tipo de esperar de la vida algo que, bueno, que hasta la fecha podemos decir que estas nociones de lo urbano siguen siendo vigentes, ¿no? En el cuadro preparamos un mapa muy somero, esto lo queremos dejar bien claro, faltan muchos autores y algunos tal vez ustedes piensen que sobran, ¿no? Que quisimos ligar, ¿no? Tendencias, escuelas, líneas, disciplinas, que trataremos de explicar ahorita muy brevemente para que nos dé tiempo de explicar a Simelia Benjamin, sabiendo que en lo futuro, cada vez que hablemos de alguno de estos pensadores, volveremos tal vez a recordar este cuadro, ¿no? El cuadro línea de tiempo está dividido en la parte superior en autores que serían filósofos, ¿sí? Y de los cuales vamos a terminar comentando a Baudrillard. Bajo la línea gris tenemos sobre todo los autores que hablaron de la arquitectura, desde los tratadistas de la antigüedad, del Renacimiento y del siglo XVIII, que fue abundante en tratados que ligaban el tema de la arquitectura, pero ya como parte de la ciudad, ¿no? Lo que pues después se iba a conocer como el proyecto urbano. Esta línea, digamos, será conocido para los arquitectos, ¿sí? Por ejemplo, Christopher Alexander, Jan Gehl, que sería como el nuevo exponente de los espacios públicos, ¿sí?
Y en la línea de más abajo, este grupo como abultado o apretado de pensadores son aquellos que son de otras disciplinas, por ejemplo, la historia, por ejemplo, la geografía, de la sociología, de la planeación urbana, que sobre todo podemos verlos agrupados y eso ya es una representación de esto que estamos hablando, ¿no? Este como interés respecto al urbano, que vemos sobre todo a partir de los 60 y hasta la fecha, ¿no? Estos son los que aparecen ahí abajo, como, bueno, están resaltados de Fred Castell de Certeau, pero hay geógrafos como Milton Santos, como David Harvey, historiadores como de Certeau, como François Schwab, Marina Weissman, ¿sí? Más en tema de patrimonio y de ciudades patrimoniales. Y en la franja de abajo tenemos artistas que también desde la literatura, desde la poesía, desde la gráfica o de sus interpretaciones en el cine, también acompañan este pensamiento respecto a la ciudad. Sí, un poco la intención, como se hubieran dado cuenta, es establecer un principio básico de itinerario, ¿no? Siempre las líneas del tiempo nos funcionan como un estado de la cuestión que, como ustedes lo van observando, justo va pasando por distintas edades del pensamiento, pero también en temas vinculados con las ciudades y lo urbano, va pasando de formas de comprender, interpretar e intervenir. Vamos observando estas lógicas, como lo señalaba Omar, que además serán temas que iremos desarrollando más a detalle, de lo público y lo urbano, que diga lo público y lo privado. De estas fronteras que en algún momento en la ciudad nos van quedando muy claras y en otros aparecen como procesos oblicuos. Cuando vemos, por ejemplo, a la gente que no tiene una casa, pero hace de los espacios públicos su hábitat. Ahí vamos observando cómo las fronteras de lo público y lo privado se van modificando. O cuando vamos caminando por una acera y de pronto volteamos y vemos los tendederos de ropa, esos anuncios de intimidad familiar al cual todo paseante, viandante, urbanícola puede tener acceso y que sin embargo forma parte de estos procesos identitarios que usualmente se encuentran en la medida del ámbito de lo privado, confinados a ciertos significados, confinados a cierto tipo de manejos y exclusivos para cierto tipo de personas. Vemos cómo de pronto se abre la puerta. Se abre la puerta, sale la lavadora, hay que ponerla a secar en el tendedero y el espacio en las ciudades medias más frecuentemente utilizados son las azoteas. Créanme que si nos pusiéramos a hacer un estudio sobre el uso cultural diferenciado de las azoteas, tendríamos un gran atlas de modos en los cuales se produce ciudad desde este tipo de paisajes. Tristemente vamos a ver desde aquellos casos en los cuales confinan a sus mascotas caninas, como hasta aquellos que hacen proyectos sociales en las azoteas para hacer espacios de convergencia de vecinos, espacios de convergencia de distintos proyectos pensados en el paisaje. Ahora está mucho de moda también la utilización para las azoteas verdes, huertos y cierto tipo de actividades que vamos viendo cómo una misma porción del espacio puede tener distintos usos y obviamente distintos significados. Desde ahí, esta línea del tiempo, como lo señalaba Omar, nos va invitando no solamente a observar que hay un montón de autores y que nos vamos a dar un buen buffet a lo largo de este curso, sino también que los veamos como que cada uno representó un paradigma en términos teóricos conceptuales, pero también una estrategia metodológica. No queremos que dejen de ver siempre el qué y sus implicaciones al cómo, porque de ahí creo que eso es lo importante de ir tomando como estas ideas, que no perdamos también de vista cómo se construye dentro de las nociones de espacio, las fronteras de lo público y lo privado,
los modos de apropiación diferenciada y obviamente los modos de control. Cuando viajamos en el espíritu del tiempo, mi querido Omar, pienso en estas ideas maravillosas relacionadas con el Vitruvio, donde no solamente era el posicionamiento del humano, sino es del humano iluminista, del humano integrador, del humano que establece desde su propia confección cualquier medida posible para pensar el espacio edificado. Pienso justo como desde esta etapa de la antigüedad clásica, ¿no? Con estas ideas luminosas, donde no solamente todo tendría que tener una proporción, ubicábamos ese sentido de la estética al mismo tiempo que de la función en términos del espacio edificado. Sí, ojalá que haya después oportunidad de volver un poco más atrás, ¿no? Porque pues, siempre va a haber referencias a los orígenes y bueno, esta línea nos puede orientar a ello, ¿no? Pero hoy vamos a empezar justo con este autor, con George Simmel, que en el cambio de siglo, del 19 al 20, fue un observador muy sensible a los cambios que estaban ocurriendo en las ciudades, que empezaron a ser llamadas metrópolis, ¿no? Bueno, un vocablo que empezó a ampliarse en todo el mundo. Y aquí lo que dice Alejandro es un énfasis que siempre tenemos que hacer, ¿no? Cabría preguntarse hasta qué punto la existencia de Simmel en una ciudad metropolitana como Berlín impactó en su sensibilidad para justamente notar estos cambios, estas emergencias en la vida urbana, ¿sí? O hasta qué punto Simmel, en esa sensibilidad que procedía también de una tradición filosófica y de la naciente sociología, ¿sí? También pudo, digamos, captar con una mayor detalle, con un mayor grano, ¿sí? Esa realidad que estaba surgiendo en las metrópolis, ¿no? Yo creo que la respuesta es que ambos se influyeron mutuamente, ¿no? La vida en las metrópolis, en esas sensibilidades como la de Simmel, y estos espíritus sensibles que a su vez pudieron divulgar entre las masas, ¿sí? Estos nuevos cambios y al mismo tiempo, si no promoverlos, por lo menos consolidarlos, ¿no? En los imaginarios, ¿no? Antes que él, por ejemplo, Baudelaire, pues ya había hecho algo de poesía respecto a las ciudades, y Simmel y Benjamin van a ser sensibles también a esta nueva sensibilidad artística, ¿no? De poetizar la ciudad, cuando la ciudad puede no ser virtuosa o hermosa, pero es un motivo de la poesía. Pero pues vamos a empezar con Simmel. Le pido a Frida si nos haces favor de recorrer la próxima diapositiva. La anterior, la de las fotitos. Y esta imagen que tenemos preparada ahí es respecto a unos grabados que hacen dos artistas de la época, que es Kate Kollwitz y Franz Maserel, ¿sí? Creo que no se puso la imagen, ¿es una anterior? Ah, no, la que sigue, sí, perdón. Entonces, estas imágenes tratan de representar, pero también de simbolizar la percepción que se está teniendo en este cambio de siglo respecto a estas metrópolis en Europa, pero también en América, ¿no? Las ciudades norteamericanas sobre todo. Entonces, estos son testimonios, digamos, pasadas ya por la mirada de los artistas gráficos, de grabadores. Kollwitz, una mujer muy sensible a las injusticias, a la pobreza, a la hambruna, a todas esas circunstancias que van de la mano del nacimiento de estas metrópolis, y Maserel a detalles, por ejemplo, como las multitudes, ¿no? El bullicio, los ocios, las nuevas calles, el lujo, ¿no? Pero también el ocultamiento de esta parte de los habitantes de la ciudad que no está a la altura del nuevo espacio urbano, ¿no? En una de estas últimas imágenes aparece un hombre mirando con nostalgia, bueno, tal vez con tristeza, ¿no? La ciudad llena de humo, mientras él se encuentra como en el último reducto de lo natural. Entonces, todas esas imágenes hablan de ¿qué? De esta naciente metrópoli en muchas partes del mundo,
atestándose, creciendo, llenándose de proyectos, creando un nuevo espacio urbano, con ocios urbanos también, y en ese contexto, pues Simmel viene a mostrarnos procesos que son nacientes, que son emergentes, que todavía no se cuantifican, no se categorizan, pero ya están incidiendo en la psique de las personas. Si nosotros avistamos muy bien estos grabados, nos vamos enterando de ese momento de furia que revolucionó esa Europa de mediados del siglo XIX. Y me refiero a una furia porque justo estaba viviendo esa transformación del mundo de lo rural hacia la vinculación, hacia el crecimiento, hacia la exacerbación de la tensión en procesos urbanos. Vamos viendo el movimiento, la aglomeración, justo el individuo rebasado por el espíritu de la colectividad que busca en las ciudades como una forma de liberación de la moral, de los principios, de la costumbre, a la cual justo las sociedades rurales de mediados del siglo XIX en Europa estaban prácticamente confinadas. Estos grabados son bien interesantes porque nos gusta que posicionemos elementos o detalles que no hay que perderles de vista, como por ejemplo el estilo arquitectónico, la traza, la distribución del espacio. Vamos viendo cómo la saturación del espacio edificado frente al ser humano genera cierto tipo de angustia, cierto tipo de controversias. La vocación, por ejemplo, si ustedes tienen un ojo más detallado de los materiales, estamos viendo la transformación del mundo y reinado de la materia orgánica, especialmente de la madera, en la construcción de las casas, hacia una mutación más estructural. No hay que dejar de pensar también que a cada cambio ideológico siempre va a existir por un cambio tecnológico. No podemos visualizar a las ciudades sin cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos producen revolución en las ideas. Pensar que a mediados del siglo XIX el mundo del metal aparece como un punto importante para poder generar edificios con mucho más capacidad estructural de carga. Se empieza a pensar en las alturas, se empieza a pensar en la duración y vamos viendo cómo también una revolución tecnológica establece el principio de una revolución demográfica. Si se van fijando en esta primera parte de mediados del siglo XIX, además, 1856 es un año que todos guardamos en nuestra memoria enciclopédica, ¿no? La publicación del origen de las especies de Charles Darwin. Antes de ello, procesos importantísimos con grandes libros que dieron pauta hacia las ciencias sociales contemporáneas, como El Capital de Marx, El método en la sociología de Spencer, y así podríamos ubicar perfectamente cómo en el espíritu del tiempo había una vena de comprender a la sociedad desde un proceso evolucionista. De esta lógica de lo salvaje, lo bárbaro a lo civilizado, la ciudad y lo urbano representaban formas en las cuales el individuo podría construir un ideal de civilización vinculado con esta lógica de la modernidad y el progreso. Sí, justas esas últimas palabras son la clave también para entender este tipo de cambios, ¿no? La modernidad como pues una época, ¿no? de creencia o de fe en la técnica, en el progreso, ¿no? En la mejora, ¿no? de las condiciones físicas de las ciudades, y el progreso como un lema, ¿no? Como un lema que fue apropiado por muchos gobiernos para justificar esos cambios y modernización de las ciudades, ¿no? Entonces, justamente esa modernidad, si nos pasas la siguiente diapositiva, por favor, Frida. En ese contexto, en ese magma que son las nuevas ciudades,
aparecen pues espíritus sensibles a los cambios, que también actualmente podemos ver los que son sensibles a ese nuevo paradigma que es la modernidad. Yo creo que si quisiéramos describir a Siemens, más que definirlo por los objetos o los temas que le preocuparon, que fueron muy diversos, es más bien por el procedimiento, ¿sí? Por el procedimiento que llevó a cabo con ellos, ¿no? A través de un sistema asistemático, por decirlo así, ¿no? Y que le permitió ser muy popular en su tiempo, ¿no? A pesar de que no fue aceptado, no fue aprobado por la comunidad académica que le negó su entrada al mundo de las universidades hasta tardíamente, hasta los 53 años, entró a ese mundo, pero él gozó de una gran popularidad porque tiene una capacidad de expresar temas que a lo mejor eran muy sencillos en términos que las personas que lo iban a escuchar podían entenderlo fácilmente, ¿no? Su sensibilidad tuvo que ver con la noción, ¿no? De que a cada objeto concreto que él observaba podía creársele un sistema propio que lo explicaba, ¿no? Por eso también no fue tan querido en la comunidad académica, porque no era dado a citar, ¿no? En este libro de la metropolitividad mental, escasamente vemos ahí a Marx tal vez mencionado, pero no es alguien que cite mucho, puesto que su pensamiento es original y se basa en el propio sistema de fuerzas o de tensiones que trata de explicar en cada uno de los temas que aborda. Ahorita en un momento Alejandro nos va a explicar en especial este gran texto, que es el Metropolitividad Mental, que es digamos, el paradigmático para nuestra materia, y yo solamente les apuntaré algunos de estos temas, ¿no? O libros, como una guía de lectura que también tiene que ver con él, ¿no? La filosofía del dinero, que es el texto mayor, su obra mayor, en la que equipara o introduce en la vida subjetiva esta tasación monetaria, ¿no? O tasación económica que hacemos de la vida cotidiana, ¿no? Estos otros dos libros sobre la aventura es una compilación de temas tan disímilos, tan como diferentes como la moda, ¿sí? Que él ve como este vehículo que permite tanto la diferenciación como la integración del individuo en el colectivo, ¿no? El asa, lo que tiene que ver con el asa de la tasa, ¿sí? También crea un sistema para explicar propiamente cómo la asa respecto a la tasa se diferencia e integra en un sentido que ahora llamaríamos ergonómico, ¿no? Bueno, muchos de estos temas, de estos textos que vemos ahí, y no da tiempo para explicarlos, pero hablan de esto básico que queremos mostrar, ¿no? Es decir, Simmel como un observador atento, sensible, que tiene que crear sistemas propios de entendimiento de estos temas, porque no puede valerse, ¿no? Ni de la teoría al uso, que está fundándose, la teoría sociológica, ni tampoco de las categorías preestablecidas de la filosofía. Y entonces tiene que componer con su experiencia de esta vertiginosa modernidad, tiene que componer categorías nuevas de explicación y de aplicación a los objetos concretos que está viendo. Y esos objetos concretos no hay diferenciación entre objetos válidos para esa observación o no válidos. Todos los temas que él puede observar, como por ejemplo un pastel en una fiesta, es tan valioso como centrarse en el mundo de la moda, ¿sí? Ese procedimiento es el que nos atrae sobremanera a Alejandro y a mí, porque nos parece que prefigura justo este tipo de análisis de lo urbano que ahora está tan en boga. Sí, justo pensando en este contexto donde emerge Simmel, hace un momento énfasis en esta idea de búsqueda explicativa, ¿no? De lo que estaba pasando en esa Europa, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que estaba pasando en los paradigmas de pensamiento y los distintos modelos de investigación? Justo en mediados del siglo XIX, la abstracción, la comparación, la revisión en términos históricos o en términos archivísticos era parte de las metodologías, las estrategias para justo
generar premisas explicativas sobre ideas universales. Allí es interesante que también los paradigmas de esta ciencia decimonónica siempre buscaron los principios universales para la explicación de esta relación, que usualmente ya existía desde un planteamiento más durkheimiano de Emil Durkheim sobre el sujeto y la estructura. George Simmel, vamos a decirlo de una manera muy detallada, fue un pensador de frontera. Y fue un pensador de frontera pionero en términos de posicionarse siempre al margen de las disciplinas. Los filósofos no les gustaba muchísimo, los sociólogos tampoco, a los historiadores menos, y a pesar de que tuviese una pluma elegantísima, fragante, con unos tonos adjetivables bastante luminosos, Simmel durante mucho tiempo, como lo señaló Omar, fue un personaje que no era atendido por su nivel de eclecticismo. Para los filósofos, pues no hacía filosofía, para los sociólogos no hacía sociología, pero que sin duda intentó hacer desde un conocimiento de frontera planteamientos, ¿no? Planteamientos desde esta lógica de un enfoque de comprender a la realidad desde su capacidad sistemática. El objeto, el sujeto, el uso, el discurso, el significado, la función. Si se van dando cuenta, lo que estamos vislumbrando en esta diapositiva es un poco los nombres de cierto tipo de obras características. La filosofía del dinero, por ejemplo, es una premisa maravillosa en la cual observa cómo a partir de un cambio tecnológico pensado en esta segunda revolución industrial, hacia ya la construcción de grandes maquinarias, de movimientos más lejanos, con más capacidad de carga, pero también de la transformación de los paisajes a partir de grandes agregados donde se establecieron las fundidoras. Es interesante que en la filosofía del dinero, Simmel nos narra este paso del trabajo. Dice, hay una frase que creo que todos los mexicanos decimos: trabajo sí hay, dinero, ese es el que luego falta, ¿verdad? Y esa es una explicación totalmente simmeliana, ¿eh? O sea, Simmel nos habla cómo en los contextos rurales y en los paisajes centrados en estos ámbitos de cercanía con la naturaleza, el dinero no es una necesidad. Porque si trabajas, tienes alimentos, si trabajas, tienes abrigos, si trabajas, tienes habitáculos, si trabajas, tienes un sistema de parentesco. Sin embargo, nos dice, el dinero es un producto de las ciudades. El dinero es un producto de intercambio entre distintos. El dinero es un producto de intercambio de servicios que en otros contextos tendríamos asegurados. Entonces, cuando se acuerden de esta frase de trabajo sí hay, dinero no, nunca olviden el pensamiento de George Simmel. Y si se van fijando, estas otras temáticas tienen totalmente que ver con un crecimiento de una ciudad, con un crecimiento en términos de una evolución y sofisticación de relaciones. Este ensayo hermosísimo acerca de cómo se produce la tecnología desde un estado ideal de tamaño humano, ¿no? Para definir ergonómicamente las tazas, las sillas, las mesas. Nos hablan de un humano modelo, que cuando esos humanos modelos tienen como capacidad intrínseca ser diversos, justo se generan todas estas controversias, pero al mismo tiempo todas estas capacidades inventivas de generar modos de apropiación diferenciada. Cuando hablábamos acerca de elementos como la moda, la ruina, el dinero, la aventura, hablamos también de un sujeto citadino, ¿no? De este sujeto citadino que va construyendo identidad más allá de la función del trabajo, sino ahora también en la ciudad
existe la posibilidad de entretenimiento. Si se fijan en esta contraposición de sus análisis en relación a las sociedades rurales del siglo XIX, ahí los entretenimientos estaban más confinados a la cercanía. Dicen en la ciudad, los entretenimientos son de masas. Los entretenimientos son un paisaje a lo desconocido, donde te puedes congregar, ocupar y articular con una cantidad de gente antes no pensada. Sí, por ejemplo, en este artículo de la metafísica de la pereza, ¿no? Es muy interesante cómo Simmel, a través justamente de plantear cuál es esa naturaleza propia del ser humano, ¿sí? Que tiende sí a ser industrioso, pero también, por el otro lado, a ser perezoso, ¿sí? Nos muestra cómo en realidad todos tendemos a un estado basal, digamos, de pereza, ¿no? ¿Cómo? Pues justamente no haciendo lo que no nos sale bien, ¿sí? Es decir, el estado ideal del perezoso es aquel que hace lo mínimo necesario para subsistir, para existir, pero justamente en lo que él sabe hacer bien, ¿sí? Porque hacer algo que no le sale bien sería un desperdicio de energía, ¿no? Entonces, incluso podemos ver como nociones de ahora hablaríamos de la física, ¿no? De la termodinámica, del evolucionismo, ¿sí? En el cual se analiza al individuo de esta modernidad que, por otra parte, es interesante pensarlo así. El perezoso destaca más en los medios industriosos, ¿no? Eso va a observarlo después Simmel, ¿no? Entonces, esta pereza como derecho dentro de la cultura del trabajo de la metrópolis de finales del siglo XX también es un arquetipo, digamos, ¿no? De este nuevo citadino, de esta nueva especie urbanícola, como le gusta decir a Alejandro, ¿no? Tal vez el artículo que da mejor cuenta del proceso, del procedimiento que lleva Simmel hacia todo lo que observa es este que se llama filosofía del paisaje, ¿sí? Lo que afirma Simmel es que en realidad el paisaje no es la naturaleza, ¿sí? El paisaje es algo que el observador recorta de ese continuum que llamamos naturaleza, ¿sí? Entonces el paisaje se vuelve un estado discreto, ¿no? Un segmento que se separa del todo, que es separado del todo por el observador, pero al hacer eso, al hacer esa separación, crea una unidad autorreferencial que puede ser explicada con los propios elementos de ese segmento separado del resto, pero que al tiempo de ser una unidad autorreferencial, hace referencia también a eso de lo cual fue segmentado, ¿sí? Entonces es un proceso mental del paisaje en el cual lo que está unido es separado por la mirada del observador. Al ser separado se convierte en una unidad que adquiere un significado propio y luego esa unidad de significado también hace referencia a ese todo del que fue separado. Entonces, este procedimiento de que hace él en el paisaje y que ya en ese artículo lo ve relacionado con los procesos de la cultura, es lo que él también hace cuando ve la cultura de las ciudades, ¿sí? Y segmenta de eso que observa lo que puede crear como una unidad autorreferencial y esa unidad se vuelve un símbolo de justo de eso todo que está pasando, ¿sí? Y eso es justo lo que, bueno, pues vamos ahorita a ver con este texto tan buenísimo y tan temprano de 1903, que se llama Metrópolis y Ciudad Mental, o también tiene algunas otros nombres, pero que significan lo mismo. Frida, te voy a pedir nada más si pasas la presentación del PowerPoint, no el PDF, sino el PowerPoint. Adelante, Alex. Sí, un poco para ir perdónenme, voy a dejar de compartir un poco la pantalla para descargar la presentación. Muy bien, muchas gracias, Frida. Un poco la idea de ir acompañando este viaje por el pensamiento de George Simmel es para ubicar sus maneras en las cuales va resaltando estas transformaciones de la relación entre sujeto y estructura social. Cuando nos preguntamos a quién le pertenece
la materia prima de estudio de las ciudades, pues diríamos usualmente que a los urbanistas o a los arquitectos o a los filósofos o a los sociólogos, a los antropólogos urbanos, a los historiadores, a los literatos, a los poetas, a los pintores y a toda una, y luego nos dirían aquellos compañeros de ciencias duras que le pertenecen a los hidrólogos, a otros a los geógrafos, otros a los ingenieros civiles, otros a los expertos en planeación de riesgos. Y nos vamos dando cuenta cómo justo estas hiperprofesionalizaciones parecerían como productos muy contemporáneos. Sin embargo, cuando vemos el pensamiento de Simmel tan avanzado a su época, observamos la manera en la cual no solamente da cuenta de la relación social de la estructura, sino también de elementos de transformación tan íntimos como son los saberes, las creencias, los modos de relación. Si se van fijando, Simmel hace mucho énfasis al modo en el cual los sujetos generan relaciones sociales. Generan relaciones sociales articuladas a estas sensaciones, por un lado, de solidaridad mecánica, en palabras de Durkheim, este acercamiento de necesidades, hasta aquella evitación. ¿Se acuerdan cuando veíamos este concepto de Manuel Delgado, del cual, querido Omar, le pertenece esta idea de los urbanícolas? Esa es una elaboración del maestro Manuel Delgado. Nos señalaba cómo dentro de estos procesos de urbanización podríamos comprenderlos más como modos de evitación de lo distinto que modos de conjunción de lo común, ¿no? En ese sentido, George Simmel acuña esta idea relacionada con el blasé, con esta necesidad, esta sensación de hastío, ¿no? De saturación, de estas producciones de imágenes que va construyendo la ciudad en la vida cotidiana y sobre todo que son tan aceleradas, son tan rápidas a una velocidad inusitada que van generando cierto tipo de comportamientos de evitación, de hastío, de extrañamiento, entendidas más desde este término llamado blasé. Entonces, si vamos a la siguiente, estimada Frida, por favor. Para George Simmel, la ciudad es una entidad viva que dispone un conjunto de controles normativos a los individuos y que está instaurada en controlar dos dimensiones para los seres humanos. Y una es la dimensión del tiempo y otra es la dimensión del espacio. Cuando nosotros nos despertamos temprano y cuenta la leyenda que teníamos que ir a trabajar o a la escuela, ¿no? Más allá de nuestra sala, de nuestra mesa, de nuestra casa, cuando tomábamos un autobús o cuando tomábamos un vehículo, siempre habría una idea de planeación, ¿no? Hacemos una estrategia, hacemos un itinerario, hacemos una planeación de cuántos minutos tenemos que tener antes para llegar puntuales a un lugar. Sin embargo, dice George Simmel, el espíritu de la ciudad es imperativo y cuando menos lo atisbamos, hay tráfico y llegamos tarde. La próxima vez que usted llegue tarde, dé como justificación que se trata del espíritu de la ciudad. Algo que los seres humanos no lo pueden controlar ni con semáforos, ni con señales de tránsito, ni con policías que estén haciendo fluir el tráfico. Y esto dice Simmel porque la ciudad se construye bajo un espíritu de control y al mismo tiempo de descontrol. En la ciudad, si se fijan, no impera el orden de la espacialización como primicia, sino más bien el orden de la temporalización. ¿Esto a qué me refiero? Por ejemplo, Querétaro, una ciudad media, es un buen ejemplo, como las ciudades medias en América Latina, que son distancias muy cortas de trayecto, pero son en términos de tiempo de transporte muy largas.
Eso nos dice Simmel, es un control de la ciudad en el cual los seres humanos no podemos normar más allá de nuestras posibles necesidades. Si vamos adelantando, por favor, Frida. Aquí vamos a ubicar también un principio que me parece básico en la obra de Simmel. Para Simmel, la sociedad la sociedad urbanícola genera un tipo de individuo. Un tipo de individuo que necesita autonomía al mismo tiempo que libertad. Un tipo de individuo que además, si lo ubicamos nuevamente en esta línea del tiempo, es un individuo perfecto para un proceso de crecimiento en términos de una economía particular. Estamos justo en una edad del capitalismo, el capitalismo europeo, propio de este sistema de ensamblaje de producción que va generando un tipo de individuo muy particular, donde el sentirse con cierto tipo de ropa, con cierto tipo de prácticas, con cierto tipo de formas de utilizar la ciudad, va generando cierto tipo de identidades, a veces reverenciadas y otras totalmente marginales. Le damos a la siguiente. Es interesante cómo dentro de estos principios, de un punto de vista economicista, ¿cuáles son aquellos individuos que comienzan a observarse en estas ciudades como anomalías? El individuo promedio, el individuo estándar será aquel que genere cierto tipo de desarrollos económicos, que tenga un trabajo, que tenga un empleo, que se articule de manera ordenada con las formas organizativas del Estado, que también vaya generando un tipo de sociedad, un tipo de familia, un tipo de uso de los espacios, un tipo de consumo. Y desde ahí todos los que van siendo paralelos terminan siendo anomalías de la sociedad. Aquellos que no trabajan, aquellos que son vagos, se les asume en su característica de delincuentes, ¿no? Hay toda una persecución en el sentido de aquellos que no estaban trabajando, puesto que el valor del trabajo igual al dinero es el que hacía en estos procesos citadinos su vocación en términos ciudadanos. Es interesante que estamos viendo paradigmas del siglo XIX de comprender a las ciudades y que cuando los transpolamos al mundo contemporáneo, nos llevamos sorpresas interesantes de cómo es pertinente también a varias de las premisas de George Simmel. Seguimos adelante, Frida, por favor. Para Simmel, en esta idea de sistema, ¿cómo comprender a las ciudades? Habrá que comprenderlas, dice, desde los distintos elementos que las conforman. Entonces, es interesante cómo, por ejemplo, Michel de Certeau recupera mucho esta noción de los pasos y los andares. En su obra de la invención de lo cotidiano, Michel de Certeau habla sobre los modos en los cuales un caminante no solamente es un usuario de una acera, sino también es un sujeto que identifica el espacio en territorio. Cuando nos damos cuenta, para George Simmel, la unidad básica del sistema es un paso. Imagínense, y quiero hacer un llamado interesante, que aquellos estudiantes que tenemos de licenciatura y de posgrado que nos siguen en este curso, que se presenten con su director de tesis a decirle: oiga, yo quiero hacer una tesis porque quiero analizar los pasos en la ciudad, las formas en las cuales se utiliza la banqueta o la calle, las maneras en las cuales tienen formas diferenciadas. Pues obviamente son temas que hoy en día son muy novedosos, pero que desde finales del siglo antepasado George Simmel posicionaba. Entonces, estamos viendo para Simmel que cada paso, al final de cuentas, tiene que ver con velocidad de convivencia. ¿Qué pasa cuando sentimos prisa, cuando llegamos tarde, cuando tenemos el valor de la puntualidad como una forma
de estrategia de vida. Dice George Simmel, el uso, por ejemplo, del reloj, que es parte también importante de sus premisas, nos va reflejando desde modos muy colectivos de tener el uso del tiempo hasta lo que le llama el reloj de pulsera. Si se acuerdan, en espacios colectivos, los relojes usualmente estaban asociados a las plazas públicas y especialmente a los campaneros de las iglesias. Y cómo estos procesos amplios de que todos sabíamos a qué hora era porque escuchábamos las campanas, se transforman con la necesidad portátil de tener el tiempo en nuestras manos. Recuerden, justo en esta sociedad cambiante de lo rural hacia lo urbano, el tiempo se convierte en oro. Damos a la siguiente, por favor. Esta era un poco esta idea que le señalaba. Dice George Simmel, lo que produce la velocidad en la cual se producen imágenes, experiencias, relaciones sociales e itinerarios, simple y sencillamente es muy diferente entre los contextos rurales pequeños en el sentido de lo urbano. Omar. Sí, claro, es que este término de la velocidad no es solamente un término menor, ¿no? De ese vértigo de la ciudad, que por otro lado también nos obliga, ¿no? A los que viven en la ciudad, y lo verificaba Simmel, a pasar mucho tiempo con extraños, ¿no? En el transporte público, en las calles, en la multitud, ¿no? En los centros comerciales o en los pasajes, como después dirá Benjamin. Entonces, concepto de extraño también es definido por Simmel, ¿no? Dice Simmel que el extraño es aquel que está cercano pero es distante. Y mucho de esto, de esta vida en la ciudad tiene que ver con esta sensación, ¿sí? De pasar mucho tiempo, ¿sí? Incluso en transporte, incluso en las plazas, incluso en las calles, ¿no? Con seres que son cercanos solamente físicamente, pero extraños, ¿no? Y no solamente extraños, sino que tampoco interesa conocerlos, ¿no? Podemos colaborar, podemos trabajar con ellos, verlos todos los días, ¿sí? Pero no va a encontrarse esta cercanía que existía, pues, en las sociedades, pues, tradicionales, ¿no? Por una parte, entonces, este vértigo de la ciudad, que sí, esta velocidad que nos hace tomar decisiones rápidas y por eso el uso del cálculo, pero también por otro lado, ¿sí? Una indiferencia que ya mencionó Alejandro con la actitud blasé o hastiada o indiferente, que sería como el callo que nos sale por tantos estímulos con los que tenemos que lidiar todos los días en las ciudades. Sí, siguiendo con esto que señala Omar, en relación a cómo este proceso de evitación termina siendo como también un seguro de vida, en el sentido de que estar justo en esta exposición de gente extraña termina siendo muy riesgoso. Tal y como lo escribió en su debido momento Jim Morrison en esa maravillosa canción de People Strange, dice: cuando eres un extraño, las caras salen de la lluvia. Cuando eres un extraño, nadie recuerda tu nombre. Justo este modelo de el citadino, este modelo de el blasé, del hastiado, termina siendo una forma en la cual usualmente se median las relaciones en estos contextos. Sin embargo, dice Simmel, pero también hay formas en las cuales se aglutinan. ¿Cuáles serán esas maneras, esas necesidades que aglutinen a estos individuos que quieren, por un lado, liberarse, pero por otro lado, tener pertenencia y vincularse hacia algo? Le damos la siguiente, por favor. Y desde ahí
justo esta visión mecánica, ¿no? Hay que dejar un poquito de lado los sentimientos y es la razón la que nos hace seguir articulados, ¿no? La planeación, el ordenamiento, las distintas normas, los distintos códigos, o sea, sí podemos estar juntos, pero con procesos ultra racionales. Ahora que estábamos vislumbrando algunas noticias en términos de las ciudades, veíamos cuánto tiempo se utilizan en las metrópolis cierto tipo de individuos para llegar a sus trabajos y regresar a sus casas. Estábamos viendo cuotas de tiempo que en algunos lados se van convirtiendo en semanas, en meses, ocupados en el trayecto, en el transporte, donde tenemos como esta visión muy funcional de un modo de vida. La razón, dice Simmel, termina siendo una forma para establecer el principio de la civilización y de la productividad. Le damos a la siguiente, por favor. Este es un poquito, justo, ya no me voy a abocar muchos detalles en este par. Al final, lo que estamos observando son modelos de sociedad, pero al mismo tiempo modelos de ciudad y al mismo tiempo modelos de individuo. No dejen de ver que en cada uno de los momentos o de los paradigmas de los distintos pensadores hay una articulación directa entre el paisaje, entre la sociedad y entre los individuos. Y obviamente, diría George Simmel, entre las ideas que orientan a los individuos. Cada paisaje promueve transformaciones culturales. Omar. Y parte de ese recorrido al que llegó Simmel fue por aceptar, por aceptar esa capacidad del individuo para sentir, para percibir, para recibir estímulos, ¿no? Esa premisa que ahora nos parece posiblemente tan normal, ¿no? En los escritos sobre la ciudad. En el momento que él está articulando este texto, no era una categoría válida dentro del estudio que él había inicialmente iniciado, que era la filosofía, ¿sí? Por ello, su labor también consiste en hacer ver esa capacidad que tenemos para oír, para escuchar, para sentir, ¿sí? Y se ha hablado incluso de una sociología de los sentidos a partir del trabajo de Simmel, ¿sí? Precisamente él era uno de estos, también fue llamado un termómetro muy sensible de su época, ¿no? Él era uno de estos sensibles en una sociedad que estaba cambiando vertiginosamente y usando sus propios sentidos, ¿no? Para captar ese cambio, ¿no? O sea que seguramente él fue el primer blasé, ¿no? El primer diagnosticado como blasé, ¿no? Y también es el primero de los que estuvo hablando de estos sentidos, ¿no? De la percepción. Y su procedimiento, el proceder que consistía en crear estas unidades discretas separando del continuum difuso de la realidad urbana, también responde a una noción pues, perceptiva, ¿no? O cognitiva de la realidad urbana que está sintiendo, ¿no? Entonces, no perder de vista esta parte precursora respecto al uso de estos sentidos que luego ya vamos a ver con muchos de los antropólogos contemporáneos como herramientas de ese sentir de la ciudad. Sí, le vamos dando hacia adelante. Esto ya lo comentamos, entonces el tipo de ciudad que estaba promoviendo es una ciudad de mercado, de adquisición de productos, de adquisición de bienes, de adquisición de objetos, que ya ubica perfectamente Simmel, ya no solamente con su capacidad funcional, sino también con un proceso simbólico de referencias. En ese ámbito, querido Omar, ahora que estabas diciendo si Simmel era uno de los primeros hastiados, yo creo que uno de sus antecesores del hastío pues era Charles Baudelaire, ¿no? Recuerdo mucho sus descripciones de los paraísos artificiales, ¿no? Que me parece que es una salida alterna a la vida cotidiana del hastío, ¿no?
Y obviamente Las Flores del Mal, junto con el resto de estos escritores maravillosos de este movimiento, observaban cómo ese París estaba aglomerando con una velocidad inusitada transformaciones en términos de los modos cotidianos de vida. En El comedor de opio, por ejemplo, de Baudelaire, se narra esta forma de evitación, donde si bien todos están compartiendo un espacio, el opio les daba la posibilidad de construir un modo de vivir la ciudad de manera distinta. Muy buena esa referencia, Alex, porque justamente Baudelaire fue otro de los que diagnosticó ese mal, ¿no? Él lo veía como algo no positivo, ¿no? De esa sociedad europea, ¿no? Y uno de sus compilaciones de los versos en prosa se llama El Esplén de París, que también el esplén era sensación de hastío que experimentaban muchos de los habitantes europeos, ¿no? Entonces el Esplén de París, o conocido como los pequeños versos en prosa, es también una compilación de ese hastío que vive una sociedad en la cual se ve bien, o sea, se ve, es de buena clase social el estar hastiado, el no demostrar entusiasmo, ¿no? El de no entusiasmarse, ¿no? Ante todos las novedades que están existiendo en las ciudades europeas, ¿no? Entonces, el Esplén se vuelve una actitud, ¿no? Un mood, diríamos ahora, ¿no? Que va muy de acuerdo con esta plétora de estímulos urbanos, y es la reacción, pero que al mismo tiempo es una reacción que ya ha sido socializada como una actitud digamos, de buena clase social. Sí, aquí justo ahora que estaba Omar desarrollando esta idea, recuerdo con muchísima claridad que dentro de la obra sobre la metrópolis y el espíritu de las ciudades, señala Simmel que es un valor bien visto para determinado tipo de sociedades urbanas el que todos estemos deprisa. El que todos estemos deprisa genera como esta capacidad de estar siendo productivos, de esta capacidad de articularnos de un lugar a otro, esta capacidad de estar produciendo y al mismo tiempo consumiendo, pero que dice justo Simmel que poco a poco la prisa termina siendo ya en un valor que solamente lo tienen las clases trabajadoras. Ahora, como lo señalaba Omar, en el uso del tiempo, en el ir a prisa, en el ir tarde, en el ir a toda velocidad, dice George Simmel, termina siendo uno de los máximos deseos de los trabajadores y termina siendo una forma bien particular de saber quién es una clase culta, acomodada o de élite en relación a una clase trabajadora. Pienso mucho en una película que en inglés, en su idioma original, se llama In Time, y en español latinoamericano se llama El precio del mañana, donde todos teníamos un reloj aquí en el antebrazo, y cuando se nos termina el tiempo, pues nos morimos. Y entonces te pagan con una extensión de tiempo. Y para salir de la ciudad tienes que ir pagando tiempo de vida. Esta película a mí en lo particular me fascina porque es justo como esta premisa que tiene Simmel de cómo el valor de no ir deprisa es el valor de las élites, ir despacio, ir lento, no ir corriendo, porque no necesitamos, como decimos la clase trabajadora, ir persiguiendo la chuleta. Yo siempre digo que no hay que dejar de perseguir la chuleta porque sin duda la vamos a alcanzar, porque pues ya ven que también dicen que la carne es débil. Entonces pues se alcanzará, la alcanzaremos y lograremos llegar
a lograr estas lógicas de productividad, pero al mismo tiempo de disfrute del tiempo. Si se fijan, por ejemplo, los movimientos contemporáneos de reflexión de la ciudad, de las economías, están posicionadas desde una noción de descrecimiento, donde vemos movimientos como el slow food, por ejemplo, producir lento, consumir lento, distribuir de una manera cercana, o este movimiento que se llama el slow fashion, ¿no? De no consumir moda de manera desbocada, porque se produce de forma desbocada, circula de forma desbocada, y que desde ahí la idea fundamental, para ir terminando con este planteamiento inicial de George Simmel, es nunca perdamos de vista la articulación sistémica de los sujetos con los espacios, sus itinerarios, sus modos de utilización del tiempo, sus formas de ubicar el espacio. Sin duda, para nosotros y para ustedes, George Simmel será uno de estos pensadores bastante enriquecedores en cualquiera de sus posibilidades temáticas. Omar. Así es, Alejandro. Vamos a pasar al siguiente, a la siguiente diapositiva, ¿sí? Para iniciar pues, esta sección dedicada a Walter Benjamin. Al final, bueno, tendremos las preguntas, las respuestas, los comentarios. Pero al hablar de Walter Benjamin, tendríamos que decir de inicio que él fue un gran lector de George Simmel, ¿sí? Y a diferencia de George Simmel, que tuvo una gran fama, o sea, era muy prestigiosa, decían que cuando él daba una lectura, pues venía gente de toda la región para oírlo, ¿sí? En cambio, Walter Benjamin, a pesar de que también es un gran lector y que también cultivó un procedimiento original para hablar de la ciudad, no gozó de esta fama, de este reconocimiento. Ambos provenían de familias judías, relativamente acomodadas. Ambos tuvieron que sufrir esta discriminación originaria en sus ámbitos correspondientes, ¿sí? Simmel conoció a Marx, fue un gran lector de Marx, fue de los primeros que difundió su conocimiento, y por otro lado también Walter Benjamin, unos 20 años antes de morir, conoció también del pensamiento del materialismo histórico y lo incorporó en sus libros, en sus artículos. Walter Benjamin es, igual que Simmel, un inclasificable, ¿no? Fue crítico de arte, fue periodista, fue locutor, ¿no? Fue escritor, fue académico, versó de muchos temas y sobre todo viajó mucho, de lo cual nos dejó pues, muchos testimonios, muchas cápsulas, ¿no? En esa época en Europa estaban de moda las ideas, ¿no? Que es un género de ideas cortas y breves, que servían pues para publicarse, ¿no? Algo parecido a los memes de ahora, ¿no? Era la forma pues, de divulgar, ¿no? Profundidad o temas incluso filosóficos, ¿no? Muchos filósofos lo hicieron y pensadores del siglo XIX. Él desarrolló su versión propia de las ideas, que se llaman Denkbilders, ¿no? Que son también cuentos o anécdotas que después tienen un significado, ¿no? Parecen símbolos, ¿no? Y Walter Benjamin, como para establecer esa línea, ¿no? de comprensión de la ciudad que estamos planteando Alejandro y yo hoy, pues tiene que ver con la visión que no se apegaba a las formas académicas de describir la ciudad, a través, por ejemplo, de apegarse a una teoría coherente, ¿no? o a un cuerpo de citas, ¿no? que validaba lo que se decía. Entonces, lo que en Simmel fue una creación de sistemas propios para cada uno de los temas que lo ocupó, en Walter Benjamin se convirtió en un proceso de montaje, de conjuntar citas, referencias, fragmentos de esa vida urbana que estaba viviendo y agruparlas en bloques, ¿sí?
para crear un proyecto muy ambicioso que tuvo él en los últimos 13 años de su vida, que se llamó La Obra de los Pasajes, y que estaba centrada en unos espacios de consumo de la ciudad del siglo XIX. ¿Sí? Ese libro, La Obra de los Pasajes, es en el cual habla más de la ciudad, de la experiencia de la ciudad, y de alguna manera es lo que fue tan influyente en los años 80, que se redescubre en castellano la obra de Walter Benjamin para los historiadores, para los sociólogos, para los arquitectos, para los urbanistas, esta visión de que la ciudad en realidad es una combinación de muchos fragmentos, ¿no? Y que él dio cuenta de esta naturaleza fragmentaria de la ciudad a través de ese procedimiento que fue el montaje y que aplicó en sus obras. Sí, ¿nos haces favor de pasar a la siguiente, Frida? Quizá, Omar, una propuesta. Ahora estoy mirando de reojo el reloj, ese reloj que es persecutor, incansable, verdugo y también justiciero. Entonces, justo ahora son las 3:17, que diga las 13:17, hora del centro de México. No sé si antes de seguir continuando, Omar, demos un poquito de descanso. Siempre estaremos dando una pequeña pausa para ir por un poquito de agua, un té, un cafecito y seguir adelante. Entonces, muy buena canción esta. Totalmente articulada con esta necesidad de evitación que estábamos comentando, ¿no? Bueno, tendríamos también nuestra versión más mexicana, ¿no? Como decía José Alfredo Jiménez, siempre termino bebiendo con extraños. Siempre caigo en mis mismos errores. Muy bien, pues bueno, vamos a seguir con esta parte, ahora vinculando el pensamiento de este espíritu del tiempo de la mano de Walter Benjamin. Gracias, Alex. Bueno, porque ya queda poco tiempo y si queremos escucharlos, vamos a comentar muy rápidamente la obra de Benjamin, ¿no? Para nosotros es innegablemente una continuidad del pensamiento de Simmel, no solamente por esta lectura que hace él, sino también por su intención, ¿no? La intención era reconstruir la cultura material del siglo XIX en una forma inusitada, que era una forma dialéctica a través de unir trozos, de unir fragmentos, ¿no? Ahorita me voy a centrar solamente en este proyecto de los pasajes, porque creo que es en el que hay más material del cual entender cuál era esta visión de Benjamin respecto a la ciudad, ¿no? El proyecto surge inicialmente de la intención de hablar de Baudelaire, ¿no? A través de nuestro buen amigo poeta Charles Baudelaire. Ese libro, ese ensayo, se llamó Un poeta en el esplendor del capitalismo, ¿sí? Después, esa maqueta inicial creció, se fue llenando de más citas, ¿no? Y fue también el periodo en el que estuvo en la Biblioteca Nacional de París y tuvo ahí acceso a un montón de libros, de guías de viajeros, de publicidad, que hablaban de esta ciudad, ¿no? Entonces, él tuvo esta iniciativa de ir juntando fragmentos respectivos primero a Charles Baudelaire, que después se convirtió en un capítulo independiente, luego respecto a los pasajes, que es de donde toma el nombre, y finalmente al plan general de la obra, ¿no? Reconstruir la cultura material del siglo XIX.
¿sí? Con toda su complejidad. Él escribe esto más o menos de 1927 a 1940. En esos últimos 13 años de su vida se aboca totalmente a este proyecto y ya a mitad de camino se le incorpora también la visión del materialismo dialéctico. El título inicial de este otro gran proyecto de los pasajes era Un cuento de hadas dialéctico, ¿no? Lo que nos habla ya también de esta intención de unir mitología, una nueva mitología que surge con el capitalismo en la Europa industrial y estas nuevas fuerzas surgidas en el onirismo, ¿no? En los sueños, en los anhelos de una sociedad que en ese tren de avances tecnológicos no ve techo, no ve límite, ¿no? Ve que todo es posible. Entonces, bueno, gracias por este cambio de diapositiva. El montaje, él lo entiende como levantar esta gran construcción, ¿sí? Ese gran edificio, con pequeñas partes, pequeños ladrillos, que son astillas, ¿no? O sea, literalmente, los pasajes no es solamente una obra sobre los pasajes que fueron espacios de consumo, sino también es una suerte de recopilación de pasajes, o sea, de citas, ¿sí? Y esto estaba dado en el pensamiento de que a través de los hechos concretos, y aquí también se vuelve a enlazar con el procedimiento simeliano, en los hechos están más claramente, ¿sí? La ideología, ¿no? la mitología, ¿no? de esta era industrial. Lo cual ya de entrada es una crítica a la modernidad, ¿no? Es una crítica a la modernidad, puesto que la modernidad planteaba haber dejado atrás esa superstición, esa religión, esa teología, esa metafísica, y en lo que él pues va mostrando en esta construcción de los pasajes es que eso todavía permanece, ¿no? Han cambiado los objetivos, han cambiado los discursos, ahora es la ciencia y la técnica, los argumentos, pero se sigue pensando en que este es un cuento de hadas, ¿no? El de la modernidad capitalista, ¿sí? Entonces, la premisa que él planteó desde el proyecto fue que el capitalismo fue una manifestación de la naturaleza con la que le vino un nuevo sueño, ¿no? A Europa, y con él la reactivación de las energías míticas, ¿no? Su adentramiento plantea, por ejemplo, a la mercancía en la misma línea que decía Marx como un fetiche, y entonces supone que este fetichismo, ¿no? de la modernidad hacia la tecnología, hacia las máquinas, hacia los objetos industriales, quedaba siempre en ese vacío, ¿no? En esa parte no dicha. La vida en la ciudad también se vuelve esta búsqueda, ¿no? De llenar esos vacíos existenciales a través de los productos del capitalismo para crear unas nuevas mitologías, ¿no? Y la arquitectura y la ciudad son herramientas poderosas para esa creación de mitologías de la ciudad, ¿no? En esta imagen vemos justamente los espacios que él empezó a analizar, los pasajes comerciales, que no solamente hubo en Europa, sino que hubo en todas las ciudades que imitaron las ciudades europeas. México, en muchas ciudades tuvimos pasajes parecidos a estos, que eran una iniciativa de particulares para ambientar estos corredores entre manzanas y llenarlos de locales comerciales, ¿sí? Este espacio era en sí mismo una ciudad miniatura, una ciudad que tenía faroles, que tenía iluminación, que tenía iluminación nocturna e iluminación diurna a través de estos domos que los cubrían. Si nevaba, si llovía, si había mal tiempo, de todos modos no se interrumpía el consumo, ¿sí? en estos lugares. Y para Benjamin le parecían fascinantes cada uno de estos locales que habían cambiado, habían transformado para convertirse en lugares mágicos, ¿no? En lugares en el que uno encontraba lo inesperado, ¿sí? Entonces, la primera intención de Benjamin con los pasajes fue tratar de mostrar como si fuese una exposición de un museo natural, ¿no? Donde hay una sala del carbonífero y de los animales extintos. También poner estas épocas de antaño de los pasajes
y las especies extintas, ¿no? Por ejemplo, los flaners, ¿no? Paseadores, ¿no? Los paseadores de la ciudad, ¿no? Era para él algo fascinante reconstruir esa época que no le había tocado directamente al vivir, pero que veía que ahí estaba justo el núcleo de todo este sentir contemporáneo del siglo XX respecto al capitalismo como una forma, ¿no? de plantear una justificación existencial. No estaba, yo creo, tan errado en colocar en esta época y en esta ciudad este núcleo duro, digamos, del capitalismo, puesto que el propio David Harvey, en este libro que se llama París, capital de la modernidad, también le atribuye ese lugar, ese epicentro, ¿no? De modas, de técnicas, ¿no? Que de alguna manera de ahí se difundieron a todo el mundo en una época en el capitalismo ofrecía y parecía cumplir todo lo que la humanidad había deseado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo algunas citas de este libro, el de los pasajes, ¿no? Por ejemplo, la conciencia de la pertenencia a la multitud, ¿no? Que ya había de alguna manera anticipado Simmel, ¿no? Poe con este cuento que se llama El hombre en la multitud, y Baudelaire después también cuando dice que hay que tener cierto temple para bañarse en la multitud, ¿no? Y disfrutar la soledad dentro de la multitud, son ideas precursoras de esto que después va a explorar en el libro, ¿no? Otro personaje, como estos arquetipos de los que hablaba Alejandro, que se han ido identificando en la historia de las ciudades modernas, es el del paseante o del flaner, que él desarrolla mucho. Un capítulo entero está dedicado al flaner, que es un observador, pero es un observador que debe ser un observador ocioso, ¿no? No es alguien que esté en una labor productiva dentro de la ciudad, sino que su propia naturaleza es el ocio, ¿sí? Una especie animal nativa del nuevo espacio, nos dice Benjamin, ¿no? Es el observador del mercado, es el explorador del capitalismo enviado al reino del consumidor, ¿no? Este flaner, pues es el que escribe, el que reportea, ¿no? El que da testimonio, ¿no? De estos cambios en la ciudad europea, ¿sí? Y que asume que ese espacio nuevo, el espacio abierto, el espacio público, el de la calle, el de la plaza, el de la alameda, es ahora su interior, es su casa, ¿no? Lo asume como tal el flaner, ¿no? Lo cual, pues, es también un cambio cualitativo en la forma de entender ese espacio público, que por mucho tiempo fue hostil a su apropiación por parte del habitante de la ciudad, ¿no? Entonces, este espacio público puede ya empezar a vivirse, a habitarse, a ponerse mesas, a tomar café ahí, a servir de pasarela de las personas, ¿no? Con sus mejores trajes, ¿no? Se vuelve un escaparate ese nuevo espacio público de la ciudad europea, que le permite también al observador, al ocioso, al voyeur, que es el flaner, deleitarse con ese espectáculo que ahora es la ciudad. ¿Quieres comentar algo, Alex? Sí, Omar. Desde ahí vamos viendo cómo justo podemos ir tomando algunas ideas indispensables para utilizar estos brochazos impresionistas, obviamente, porque ustedes saben que estos dos autores tienen una obra muy vasta y que desde ahí hay algunas ideas que sí nos gustan como para sugerir que no dejen de mirar, ¿no? Esta idea de que ya lo vimos y además va teniendo mucho eco en muchos pensadores a lo largo de las décadas y los siglos, la idea de la utilización del espacio en las ciudades, ¿no? En términos de los viandantes, de los paseantes, de los observadores, de los caminantes, también de los vagos, ¿no? De los vigilantes, pero que lo que supone para nosotros, desde un enfoque más interdisciplinario, será la necesidad
de ubicar estos andares y sus movimientos como procesos de investigación sistémica. O sea, los itinerarios, como lo dice Michel Desserteau, de cada uno de los usuarios al interior de las calles, de las aceras, es interesante porque podemos vislumbrar desde modos de utilización, identidades, formas de significación del espacio, así como ritmos en términos de cómo se mueven los cuerpos en el espacio a partir de esta lógica del tiempo, de la prisa, de ir lento, ¿no? ¿Recuerdas, Omar, a esa imagen del maestro Dalí sacando a pasear a dos peculiares mascotas, ¿no? Que al final de cuentas lo importante no es andar la calle a velocidad, sino tener la capacidad de mirarla a detalle. Hay un antropólogo colombiano llamado Arturo Escobar, donde nos dice cada vez que caminamos el espacio, hacemos territorio. Cada vez que lo caminamos, nos damos cuenta de los sujetos que convergen y divergen en él, pero al mismo tiempo de sus intencionalidades. Esto quiere decir que desde ahí no dejemos de ver el movimiento, pero al mismo tiempo de la necesidad de persistencia. Sí, Alex, me parece muy bien esta frase, ¿no? Escobar no la conocía. Y yo creo que ahorita vamos ya a interrumpir esta parte para permitir comentarios, ¿no? Esto va a quedar un poquito a medias, si acaso lo recapitulamos en la próxima sesión, pero no queríamos irnos sin pues, escuchar comentarios, sugerencias. ¿Qué les ha parecido estos dos autores? O también si mientras alguien se va animando, ya sea en el chat o de manera verbal, decirnos algunas reflexiones, algunas dudas, algunos comentarios, quizá, Omar, podemos seguir aprovechando un poquito este tiempo. Si alguien se va animando, no tenga ningún tipo de duda, que puede alzar la mano, puede escribir en el chat y ahí vamos leyendo y comentando, ¿no? Pero para ir avanzando otro poquito con esto de Simmel, que además a nuestro gusto ofrece también una óptica de una visión sistémica de la ciudad y lo urbano. Y la posiciona muy bien desde esta lógica de modernidad, y que si pensamos un poco las reflexiones contemporáneas de estudios críticos vinculados con la ciudad y lo urbano, pues aparece, como lo decía Omar, David Harvey y toda la parte de la geografía crítica, donde el eje fundamental de sus reflexiones es la crítica hacia el modelo antropocéntrico o el modelo de la sobremodernidad en relación a las ciudades, ¿no? Entonces, ahí también vamos viendo una línea del tiempo en términos de esto que le llamamos parentescos intelectuales, de cómo esta reflexión crítica, de cómo cierto tipo de paradigmas de utilizar a la ciudad hacen cierto tipo de prácticas que tienen los usuarios de ella misma. Recuerden que les dejé una idea básica en un inicio: cualquier cambio ideológico siempre tendrá un fundamento tecnológico. Y lo que hemos estado vislumbrando desde George Simmel y Walter Benjamin es cómo los cambios tecnológicos generaron un proceso de transformación ideológico en términos desde ideas, saberes y creencias, prácticas, modos identitarios y formas de construir y pensar las ciudades. Me parece que Salvador quiere comentar algo. Adelante. Gracias, pero había levantado la mano primero Adriana Vargas. Yo. Muchas gracias por comentarlo.
En mi caso, me parece muy interesante que seguimos experimentando la ciudad de una manera muy parecida a hace más de un siglo. Por ejemplo, cuando hablan de pasajes, automáticamente pienso en cómo se transformaron en estos centros comerciales que todos tenemos en nuestra ciudad ahora. Y bueno, era solo eso, a pesar de que han pasado tantos años, seguimos experimentando la ciudad de una manera, aunque exista más tecnología, por supuesto, sigue, no sé, seguimos teniendo las mismas sensaciones. No sé si me explico. Sí, muchas gracias, Adriana. Creo que de ahí, de estas formalizaciones, de los pasajes, vamos viendo las avenidas peatonales y desde ahí vamos a desembocar hasta ciudades comerciales que justo se diseñan con esta fundamentación en el sentido que sea la iniciativa privada la que promueva modos de habitabilidad al interior de procesos de compra y venta. Es bien interesante cómo justo, además, hoy en día las ciudades medias en América Latina se proponen como una estrategia de desarrollo económico la generación de cierto tipo, además le llamamos corredores, ¿verdad? Ahora se le llaman corredores industriales, corredores hospitalarios, corredores educativos, corredores industriales, y tienen exactamente esta misma metáfora del pensamiento de Walter Benjamin en relación a los paseos o los pasajes, perdón. Adelante. Una cosa más, Adriana, que hay en común, ¿no? o prefigurado por Walter Benjamin, es que él previó que estos espacios de consumo, que efectivamente tiene ahora una versión de los centros comerciales, caducaban en un tiempo muy, muy, muy corto, ¿sí? O sea, la exigencia de la vida moderna de ese vértigo, no solamente que los procesos y las personas vayan rápido, sino también el uso de estos espacios, ¿no? Y entonces su caducidad es necesaria, ¿no? para seguir produciendo otros espacios, ¿no? Y entonces esto también se hace vigente ahora en los tiempos actuales, cuando vemos que las plazas comerciales también tienen un tiempo, pues, corto, ¿no? Porque ya viene otra, ¿no? Hay otra que está de moda y otra que está de moda. Entonces ya desde los finales del siglo XIX está viendo estas caducidades y el deterioro de los espacios de consumo de los pasajes, ¿sí? Que parecen abandonarse y a veces es necesario derruirlos. No hay manera de reestructurarlos o restaurarlos, sino que se tiene que demoler porque el espacio, que en esa categoría que va a analizar muy bien Lefebvre, ¿no? Alex, ¿no? El espacio también es producto, también es mercancía, ¿no? Y ese espacio debe de estar renovando, ¿no? Gracias. Sí, perdón, nada más para cerrar ese comentario. Hoy en día, justo en la sociedad queretana que reflexiona sobre cómo le destruye la iniciativa privada sus lugares privados de convivencia y de memoria, ¿no? Como las plazas, los centros comerciales antiguos, imagínense, les estoy diciendo centros comerciales antiguos que eran centros comerciales de los años 80, ¿no? Hay las plazas de toros, centros comerciales, plazas comerciales, donde eran espacios de articulación identitaria que hoy en día, como lo dice muy bien Henri Lefebvre, lo que hay que hacer es destruirlos para volverlos a producir, ¿no? Lo mismo pasó en su momento con las industrias que terminaron extinguiéndose con la crisis del metal y que dejaron ahí un montón de infraestructura y de espacios que luego fueron replanteados desde la arquitectura como otros modos de utilizaciones. Muy bien, perdón. Adelante, Salvador. Gracias. Me llamó mucho la atención. Yo no había percibido esta idea de la velocidad en los textos de George Simmel, cómo pasa a ser como una virtud de esta nueva manera de vivir y sin embargo tiene que ver o nos condiciona esta manera de socializarnos, ¿no? Y este concepto tan interesante de que quien logra poder acumular este poder adquisitivo se libera del tiempo, ¿no? Ya no tiene la prisa de vivir. Y creo que es muy vigente porque en nuestra ciudad actual, gracias a esta idea del urbanismo moderno,
pues uno de los principales problemas que tenemos es la movilidad en las ciudades, ¿no? Como bien lo decían, el tiempo que invertimos, aunque no sean las distancias, ya medimos más bien la distancia en tiempo, es decir, cuánto haces, no qué tan lejos estás, y cómo sigue siendo tal vez ahorita, la principal característica o la principal problemática de las ciudades que estamos construyendo, ¿no? Esta idea de la velocidad del tiempo. Sumamente interesante, gracias. Sí, esas dos categorías, ¿no? Espacio y tiempo, ¿no? Estas son básicas, ¿no? Esa es la principal materia y el principal transformación de la modernidad, ¿no? El espacio y el tiempo, ¿no? Eso iremos discutiendo mucho más. Sí, justo también iba a hacerles este comentario, si lo vamos considerando. Una de las estrategias de nuestro curso es que vamos a seguir hablando de los inevitables, ¿no? Y los inevitables pensadores y pensadoras de este primer módulo serán aquellos que no concluyamos en una clase en definitiva, sino estemos hablando permanentemente de ellos articulados en esta lógica de línea del tiempo. Muy bien. Adelante, Cristian. Hola. Hola. Permiso por acá. Yo pienso que Simmel y Benjamin nos hacen recordar el valor de cada rincón de nuestras ciudades y de nuestros pequeños poblados que todavía guardan esa identidad del andante, del caminante, de ese espectador de ocio que se sienta a ver cómo pasa el tiempo lentamente y que se ha perdido un poco en las ciudades. Que particularmente en Colombia y acá en Barranquilla donde estoy, se ha retomado el valor de lo histórico, el valor del espacio público para volver a ese andante ocioso a disfrutar del paisaje. Paisajes que tenemos como ventajas comparativas y como ventajas comparativas económicas, explotadas, usadas, pero no disfrutadas. Y gracias a Dios estamos por estos lados haciendo ese ejercicio. Pero trae mucho a la memoria nuestros años de infancia, de recorrer los parques del pueblo. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en pequeños poblados y vivir en grandes ciudades nos permite hacer una comparación y recordar siempre que esa historia viviente, identidad del territorio está presente simplemente ahí. De ahí nos da las luces para poder analizar todo lo demás y volver y recordar y siempre recordar que es el hombre el hacedor del espacio, el hacedor de la ciudad. Gracias. Muchas gracias, Cristina, y bienvenida, y también le mandamos un saludo hasta Barranquilla, Colombia. Muchas gracias por estar en este espacio. Adelante, Cristian. Sí, rápidamente, Alejandro, Omar, compañeros, comentar, ¿no?, esta cuestión de George Simmel y de Walter Benjamin, cómo se suscitó la cuestión de la complejidad y la teoría multisistémica. Por ahí se comentaba al principio de la sesión a Charles Darwin, y la impronta más grande de él, para mi gusto, aparte de su obra El origen de las especies, es la cuestión de el origen, el método cladístico, o la que es la filogenética, y de cómo él ya estableció en sus escritos que tenía que ser visto desde un enfoque multidisciplinario. Ya después entraría en siglo XX con estos autores y sus coetáneos, un poquito más adelante, uno que otro, con Bertalanffy, con sus teorías de sistemas, ¿no?, con esta cuestión de involucrar estas multicapas sistémicas dentro de los estudios, al igual que Edgar Morin, ¿no?, con la su teoría de la complejidad, de ir más allá y escudriñar en todo lo que se pueda y hasta dónde alcanzan los temas, las investigaciones, los tratados. Entonces,
fue un gran legado y como nunca antes visto en este gran puñado de estos autores. Y bueno, era como comentario y ya por último decir que esta cuestión de actitud blasé o la cuestión del self-planur, este hastío quizás para mi gusto haya detonado hasta los años 60, ¿no? Fue cuando detonó, cuando implotó este hastío colectivo y se hicieron revoluciones, marchas, sublevaciones a nivel mundial de un corte antisistémico, ¿no? Entonces, se llegó después a controlar, con mitigar, con obviamente que supresión de marchas y demás, incorporaciones de otro tipo, de otra índole, pero sí llegó a explotar hasta esta década, ya cuando se conocía desde George Simmel esta cuestión de hastíos, tardó 60 años en que fuera una especie de insurrección, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias. Sí, muchas gracias, Cristian. Omar, un comentario para ir cerrando, por favor. Sí, bueno, pues quería comentar algo de Cristina, que se me hizo muy, muy bonita la intervención. Creo que efectivamente el paseante, ¿no? El que deambula por la ciudad, de ese ritmo que nos comenta ella, desafía a la productividad prevaleciente, ¿no? Que de alguna manera es el sino de las ciudades contemporáneas, ¿no? Se opone a esta razón instrumental de llegar a un destino, ¿no? Y esta especie de desvío, de rodeo, han sido valorados por algunas posiciones como la de los situacionistas, liderados por Guy Debord, en el que me decían que el perderse, ¿no? El desvío en la ciudad era una experiencia estética, ¿sí? Entonces ahí creo que tiene un valor todavía esto de darse el tiempo, incluso de perderse, de explorar la ciudad a ese ritmo no signado por la productividad, ¿no? El que todavía se puede hacer, todavía creo que es como un baluarte, ¿no? De eso que decía todavía Benjamin, ¿no? Y también respecto a Christian, pues que efectivamente desde Simmel podemos ver tanto una óptica, ¿no? Del enfoque de las ciudades sistémica, como también decía Alejandro en un momento, pero también de una conciencia de la ciudad y de los citadinos de estar en una dinámica también de sistema, ¿no? ¿Sale? Sí, muchas gracias, Omar. Y creo que dejamos como metáfora esta idea de que cierto tipo de tecnologías producen cierto tipo de ciudades y por lo tanto cierto tipo de ciudadanos, cierto tipo de usuarios, de citadinos, de viandantes. Y ahora que pensábamos en estas ciudades medias contemporáneas, la clase de individuos que estamos forjando, la clase de ideas en relación a la utilización del espacio, a la utilización de tiempo, hacen que el pensamiento de Benjamin y de Simmel sean pertinentes en unos espacios donde ya no solamente se yuxtapone la historia, la memoria, la identidad, sino también la globalidad, la lógica desbocada, y todo ello se va yuxtaponiendo en una paradoja que señalaba Marc Augé en esta articulación de lo físico y lo virtual. Desde ahí vamos posicionándonos como estos elementos que nos van dejando ideas claras para utilizar pensadores. La idea de sistemas, como bien lo apuntaba Cristian, donde los elementos y sus relaciones son indispensables para comprender, como lo diría este geógrafo crítico maravilloso, que es uno de mis favoritos, Milton Santos, de manera multidimensional y multiescalar. Multidimensional en la lógica del tiempo, multiescalar en la lógica del espacio. Entonces, no dejemos de perder de vista que desde los objetos, sus materiales, sus esencias, sus posiciones, sus relaciones, se van estableciendo modos diferenciados de hacer, de construir, de producir, de distribuir, de gestionar la ciudad y lo urbano. Les queremos agradecer mucho el habernos acompañado en esta segunda sesión
estamos muy contentos de ir arrancando esta segunda sesión con estos primeros pensadores y que desde ahí vamos a ir dibujando cada vez más estos itinerarios en términos de trayectos y trayectorias de los que piensan y vivieron la ciudad y lo urbano. Omar, no sé si quisieras dar algún último mensaje de salida y nuestra queridísima maestra Frida Orozco, si quiere aprovechar el espacio para dar algunos comentarios o mensajes. Adelante, Omar. Pues nada, que seguiremos con ellos, ¿no? No nos abandonamos. Por si quedaron dudas, y que creo que sí, ojalá que sí, pues seguiremos con ellos avanzando, porque básicamente todos estamos todavía montados en estas estructuras que dejó Simmel y Benjamin, y no las vamos a dejar, ¿no? Gracias, y bueno, pues nos vemos en la próxima clase, sesión. Maestra Frida. Pues yo solamente notificarles que les hemos hecho llegar sus recibos ya vía correo electrónico y que cualquier duda y cualquier cosa en lo que les pueda ayudar, pues nos mantenemos. También queda abierta la invitación por si quieren hacernos llegar sus redes sociales para empezar a tener una comunicación más cercana a través de las redes del Centro de Investigación Interdisciplinaria. Y pues creo que sería todo. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias a todos, y ya les hizo llegar la maestra Frida el link de la primera sesión. Denle una miradita. Hicimos una edición de solamente la parte que hicimos como la exposición más en términos dirigida, y denle una mirada, y si ustedes sugieren que metamos toda la sesión completa, pues también podemos meter toda la sesión completa en relación a los comentarios y a las preguntas. Ustedes les pedimos, denle una miradita a lo que produjimos, a cómo está presentado, y si hay sugerencias estamos totalmente abiertos hacia aplicarlas. La idea es de que los martes hacemos esta sesión y que el jueves estemos cargando en el canal de YouTube las sesiones de las semanas. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos y a todos. Estamos en comunicación y hacer ciudad. Excelente tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.